¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Videíto de sábado en la noche de Siciliano en su taller. Bueno, contento con la calidad de amigos, de suscriptores que están llegando al canal. Si bien es pequeño, pero bueno, son todo gente que comparte la pasión por la antigua escuela, las herramientas y bueno, siempre tenemos alguna conversación en Facebook, en Instagram. Algunos amigos me mandan fotos de sus herramientas. Verdaderamente tienen un muy buen gusto y un muy buen sentido para elegir las herramientas correctas. Muy buenas calidades. Bueno, este videito lo hago con respecto a un tema que yo dejé deslizar en dos videos más o menos sobre la calidad Mota, que no recomiendo absolutamente para nada. Eh, bueno, está fundamentado en que yo todo lo que recomiendo lo pruebo y lo que no recomiendo también. Compré llaves estriadas, apretando un mínimo tirafondo, yo sentía que algo se estaba zafando en el ajuste. Yo estaba seguro y convencido que era la cabeza del tirafondo, dado que a veces vienen de hierro y bueno, simplemente se zafan. Y seguí apretándolo y cuando miro, la llave estaba lastimada, con un tirafondo de tarugo de 12, cabeza hexagonal de media. Los destornilladores, el único que sobrevivió es este. El que no se me barrió la punta, por ejemplo en el caso de los planos la punta zafó, pero la varilla con respecto al mango queda girando adentro. Bueno, la pico del oro, si bien no me gusta la traba tipo escalera, que es esta además de zafar, obviamente, se va de centro. Horrible, horrible. Bueno, la llave crique, zafada completamente. Si les cuento cómo se zafó aflojando una bujía de un motor de una moto 150 centímetros cúbicos. Es una cosa que la verdad no sé. Si no tuve suerte yo con las motas o verdaderamente no sirven. No tienen control de fábrica, no falta terminación, faltan un montón de factores que tienen que fallar en una empresa para que salga esa herramienta al mercado con tantas falencias. La verdad que no quise seguir comprando ni siquiera una para darle la oportunidad porque me defraudó en cada una de las que compré sistemáticamente y no es que me salían baratas, o sea, el juego de llaves estriados yo lo compraba de a una. Compré la de un cuarto 5/16, después la de 7/16 3/8 y así sucesivamente. Y me acuerdo que el muchacho de la ferretería, que es amigo, las trajo como que eran buenísimas. Él venía vendiendo la línea Rain y trajo la línea Mota como calidad de primera, digamos. La verdad que yo me quedaba con la Rain. Rain le compré un montón y no rompí nunca. Estas que me vendió como espectaculares, la verdad que un desastre. Y le quedó de clavo, porque me dijo, una vez que tocamos el tema, me dejó entrever como que las liquidaba o las ofrecía muy baratas porque verdaderamente no dieron resultado. Y no, son herramientas que no pueden dar resultado nunca. También tengo el caso del alicate, que ojalá lo encuentre, porque no me gusta tirar nada. Lo tengo, se me partió un filo completo del alicate Mota. No es que estaba cortando un cable de 10 milímetros, estaba cortando un cable de 4. Cuando yo para eso utilizo el alicate de 8 pulgadas. O sea, nada, malísima. Si están buscando recomendaciones de Mota en este canal, no se recomienda la herramienta Mota. Compren cualquier otra. Compren Bullet. Por ejemplo, Bullet a mí me ha dado resultado en algunas cosas espectacular. La verdad que las pinzas de la primera hora, los destornilladores, los primeros, los que venían con el acrílico negro y rojo, espectaculares. Lástima que no tengo ninguno acá a mano para ilustrar. Bueno, la llave francesa,
espectacular. Tengo una desde el año 97. Muy buena llave. Pero Mota, no. Si van a comprar algo y quieren gastar plata, o la plata que equivale a una marca como Mota, compren Bullet. Estoy seguro y convencido de los que les digo. No dan resultado. Yo sé que habrá amigos, suscriptores que me dicen, no, yo las compré, anda bárbaro, anda espectacular. No sé, habrá habido algún problema o lo agarré muy de entrada el producto, o verdaderamente no tienen calidad no tienen un control de calidad en la fábrica, porque verdaderamente no sirven. Son cosas que ya vienen falladas de fábrica. Lo mismo, bueno, las llaves Baco de 4 medidas por llave, tienen una ingeniería terrible, porque incluso tienen el criquecito, una ingeniería absoluta. Pero le sirve para apretar una tuerca de una cama en una casa. Muchachos, esas llaves no son funcionales para nada. Yo las tuve, las compré, me salieron carísimas en el año, sin mentir, 2014. Las regalé. Se las regalé a un vecino que es fanático de las herramientas, igual que nosotros, y era el cumpleaños y se las regalé. Me dice, no, ¿te parece? Son carísimas. Digo, no las quiero. Con este estuche, que ya lo comenté y lo mostré varias veces, yo el estuche lo uso para llevar llaves en mi caja de plomería. Se las puse dentro de la caja, me quedé con el estuche y le regalé la llave, porque verdaderamente no sirven. La línea Mota, no sé, no probé otra cosa que no sea la crique, que se zafó, los destornilladores, que los que no se zafaron, se zafó la varilla dentro del mango, malísima. La pico del oro, bueno, directamente daba la sensación de que la compré zafada. Fui, la probaron en el mostrador, ¡trac! Se bajó toda la escalera hasta abajo. Toma otra. Ya después me dio vergüenza volver, pero no sirve. Espero que alguien que esté o haya pedido algo por Mercado Libre y vea este video haga tiempo a cancelar la compra, al menos desde mi opinión, porque son herramientas que no alcanzan ni siquiera al uso hobbyista. Siempre sé que traigo herramientas que describo y recomiendo, pero bueno, créanme que este video es tan valioso como los otros. No compren eso. Si van a gastar plata y quieren una calidad entre ese precio y buena, llamémosle, vayan a Bullet, como les dije antes. Después, bueno, gente, acá ya terminando el sábado, la verdad que está fresco. Así que bueno, nada, ahora es hora de entrar, ya a cenar, y bueno, ya una vida de un hombre grande, ¿no? Tirarse a mirar una película, tranquilo, que es más o menos lo que nos pasa a todos los que estamos pasando los 40 ya hace un ratito. Y bueno, no nos vemos con ganas de andar saliendo, y menos cuando hace estos fríos y qué sé yo. Pero eso ya forma parte de la vida cotidiana. Yo prefiero estar en el taller, en este o en el otro, haciendo algún videito de herramientas, o probando herramientas, o armando algo. Siempre hay algo para hacer un poco mejor que andar chupando frío por ahí. Como por ejemplo dar unas vueltas en moto, que es otro tipo de frío porque se disfruta distinto. Así que nada, quería llevarles este video porque lo dejé entrever, el tema de Mota, y nunca lo desarrollé bien, pero a mí verdaderamente no me dio resultado. No quiero que se sientan defraudados como yo, entonces eviten comprarlas, al menos las que le digo. El juego de destornilladores eran los Phillips amarillos, los planos verdes, ese verde característico de Mota. Así que bueno, les mando un saludo, espero tengan un lindo sábado a la noche. Si pidieron la pizza, ya debe estar por llegar. Así que gente, un saludo, gracias por el apoyo, gracias por el cariño.
Y cualquier duda, cualquier consulta, mis redes están abiertas. Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller. Nos vemos.